Capítulo 23. Transcurrió una hora antes de que regresara el general, la cual dedicó su joven invitada a continuar haciéndose una opinión bastante desfavorable de su persona. Esa prolongada ausencia, esos paseos en solitario, no eran propios de una mente sosegada ni de una conciencia tranquila. Finalmente apareció, y por muy lúgubres que hubiesen sido sus meditaciones, aún se mostraba capaz de sonreír. La señorita Tilney, al comprender en buena medida la curiosidad de su amiga por ver la casa, pronto volvió a sacar el tema, y como en contra de lo que se esperaba a Catherine, su padre no puso ninguna otra excusa para seguir demorando la visita, más allá de que se esperasen 5 minutos, mientras encargaba que a su vuelta tuvieran un refrigerio servido en la sala. Al fin estuvo el general listo para acompañarlas. Comenzaron el recorrido y con un aire señorial y porte digno que llamaron la atención de Catherine, pero que no sirvieron para disipar las dudas de alguien tan leído como ella, el general la condujo por el vestíbulo, atravesando el salón de diario y una antecámara sin uso alguno, a una estancia de dimensiones y mobiliario espléndidos. Ese era el verdadero salón, que solo utilizaban cuando recibían a visitas importantes. Era tan majestuoso, tan grandioso, tan encantador, fue todo lo que pudo decir Catherine, pues su mirada, carente de mucho criterio apenas, era capaz de discernir el color de los rasos, de manera que todas las alabanzas más precisas y significativas fueron hechas por el propio general, el cual comprendía que el alto precio o la elegancia de la decoración de cualquier habitación no podían importar mucho a alguien como Catherine, ni tampoco interesarle mucho un mobiliario que fuese posterior al siglo XV. Una vez que el general hubo satisfecho su propia curiosidad, examinando con todo detalle cada ornamento que ya conocía, pasaron a la biblioteca, una estancia que a su modo, poseía la misma magnificencia que la otra, y en la que se exhibía una colección de libros que cualquier hombre humilde habría contemplado con orgullo. Esa vez Catherine escuchó las explicaciones, lo admiró todo y se sorprendió con mayor sinceridad que antes, y tras reunir toda la información que pudo de esa mina de sabiduría, leyendo los títulos de los volúmenes de medio estante, estuvo dispuesta para continuar. Sin embargo, a continuación, no apareció una interminable sucesión de apartamentos en conformidad con lo que se imaginaba. Pese a lo grande que era el edificio, ya había visitado la mayor parte del mismo, aunque al serle explicado que, junto con la cocina, las 6 o 7 habitaciones que ya conocía formaban 3 de los lados que rodeaban el patio central, Catherine apenas pudo creérselo, ni desterrar de su mente la sospecha de que tenía que haber muchas cámaras ocultas. De todos modos, sintió cierto alivio al saber que iban a volver a las habitaciones de diario atravesando otras cuantas de menor importancia que daban al patio y que, junto con algunos pasillos un tanto intrincados, conectaban los diferentes lados de la casa, y aún mayor fue su satisfacción cuando supo que estaba pisando lo que en su momento había sido un claustro. Le indicaron los restos de varias celdas de antaño y observó algunas puertas que ni le abrieron ni le explicaron qué eran, así como cuando se encontró sucesivamente en una sala de billar y en las habitaciones privadas del general, sin entender la relación entre ambas ni poder orientarse al salir de ellas, o cuando, por último, pasaron por una pequeña estancia oscura que era de Henry y en la que había libros, pistolas y gabanes de esparcidos por todas partes. Aunque ya conocía el comedor y lo iba a ver cada día a las 5, el general no pudo prescindir del placer de recorrerlo en toda su extensión para una información más exacta de la señorita Morland, pese a que ella no tenía ni dudas ni ningún interés al respecto. Tras lo cual pasaron directamente a la cocina. Era la antigua cocina del convento, rica en recias paredes ennegrecidas por el humo del pasado y en los hornillos y calientaplatos del presente. Allí el general había aplicado su afán por las mejoras a fondo, pues cada innovación moderna que facilitase la labor de las cocineras había sido instalada en ese su espacioso campo de operaciones, y cuando el ingenio de otros había fracasado, el de él había obtenido los óptimos resultados requeridos. Solo sus contribuciones a esa estancia podrían haber hecho de él uno de los principales benefactores que había tenido el antiguo convento en cualquier periodo de su existencia. Con las paredes de la cocina también terminaba todo lo antiguo de la abadía, ya que el cuarto
lado del patio central había sido derruido por el padre del general, debido a su estado ruinoso, y se había construido el actual en su lugar. Toda la parte venerable del edificio terminaba allí, pues la construcción nueva no solo lo era, sino que demostraba serlo por todas partes. Como solo se había destinado a dependencias del servicio y estaba cerca por detrás por las caballerizas, no se había considerado necesario mantener ninguna uniformidad arquitectónica con el resto del edificio. Catherine podría haberle dicho de todo a quien había arrasado lo que debía de haber tenido mucho más valor que el resto únicamente en aras de una buena organización doméstica, y con ganas habría preferido librarse de tener que recorrer un lugar tan deprimente de haberlo consentido el general. Sin embargo, si éste tenía alguna vanidad, era la de la organización de esas dependencias, y como estaba convencido de que para alguien como la señorita Morland tenía que ser gratificante ver el alojamiento y comodidades con los que se aliviaba el trabajo de sus inferiores, no se iba a disculpar por enseñárselo. Hicieron un breve recorrido por todo y Catherine quedó mucho más impresionada de lo que se esperaba por el gran número de dependencias y su conveniencia. Esos menesteres a los que en Fullerton se consideraba suficiente dedicar tan solo unas pocas despensas cochambrosas y una incómoda antecocina, allí se llevaban a cabo en una serie de habitaciones bien diferenciadas, acogedoras y espaciosas. El número de sirvientes que no dejaban de aparecer no sorprendió a Catherine menos que el número de sus dependencias. A donde quiera que iban, alguna chica calzada con zuecos para el barro se detenía para hacerles una reverencia, o algún lacayo que no llevaba la librea puesta se escabullía rápidamente. Y, sin embargo, aquello era una abadía. Qué distinta era esa organización doméstica a todo lo que había leído sobre las abadías y los castillos en los cuales, aun siendo sin duda más grandes que Northanger, todas las ingratas tareas de la casa tenían que ser realizadas por 2 pares de manos femeninas como mucho. A menudo la señora Allen se había preguntado cómo conseguirían hacerlo todo, y cuando Catherine vio todo lo que se necesitaba allí, comenzó a preguntárselo también. Volvieron al vestíbulo para ascender por la escalera principal y que el general pudiera hacer notar a su invitada la belleza de su madera y el rico tallado de ésta. Cuando llegaron al final, tomaron la dirección opuesta a la de la galería en que se encontraba la habitación de Catherine y al poco entraron en otra más larga y ancha. En ella le enseñaron una tras otra 3 grandes alcobas, con sus correspondientes vestidores, amuebladas de forma muy completa y suntuosa. No se había escatimado dinero ni buen gusto para que aquellas estancias fuesen acogedoras y elegantes, pero como se habían decorado en los últimos 5 años, rebosaban de todo aquello que por lo general podría complacer a quienes las contemplasen, pero carecían de todo aquello que podría complacer a Catherine. Mientras inspeccionaban la última, el general, tras nombrar de pasada a algunos de los personajes distinguidos que en ocasiones los habían honrado con su presencia, se volvió con expresión sonriente hacia ella y se atrevió a desear que en breve plazo los siguientes ocupantes de esas habitaciones fuesen sus amigos de Fullerton. A la joven le conmovió ese inesperado cumplido y lamentó profundamente que le fuese imposible tener buen concepto de un hombre que no solo era tan amable como ella, sino también tan cortés con los suyos. La galería terminaba en unas puertas de doble hoja que la señorita Tilney, que iba por delante, abrió y atravesó, y ya parecía a punto de hacer lo mismo con la primera puerta a la izquierda del otro largo tramo de la galería que apareció a continuación, cuando el general, adelantándose, la combinó con mucha precipitación, y con lo que a Catherine también le pareció que era mucho enfado, a que volviese, al tiempo que le preguntaba que a dónde iba. ¿Es que quedaba algo más por ver? ¿Acaso no habían enseñado ya a la señorita Morland todo lo que pudiese ser de su interés? ¿Y no se le había ocurrido pensar que tal vez a su amiga le apeteciera un refrigerio después de tanto ejercicio? De inmediato la señorita Tilney regresó y las pesadas puertas se cerraron ante la decepcionada Catherine, la cual, habiendo vislumbrado en el breve vistazo que había tenido la ocasión de echar una galería más estrecha con numerosas puertas e incluso indicios de una escalera de caracol, creía que al fin había llegado a algo que le podría interesar y pensó, mientras regresaba de mala gana por la galería, que habría preferido que la dejasen inspeccionar ese extremo de la casa en lugar de tener que ver con lujo de detalles todo el resto.
No obstante, ese evidente deseo del general de evitar la inspección se convirtió en un estímulo añadido. Estaba claro que intentaba ocultar algo, y por más que recientemente Catherine hubiese dejado volar su imaginación demasiado lejos en una o dos ocasiones, estaba convencida de que ahora no se engañaba. En cuanto a la naturaleza de ese algo, la breve frase que le dijo la señorita Tilney conforme bajaba las escaleras a cierta distancia del general pareció confirmarlo. Iba a llevarla a la habitación de mi madre, en la que murió. Eso fue todo lo que dijo, pero pese a tratarse de unas pocas palabras para Catherine fueron como páginas y más páginas de información. No le extrañaba nada que el general rehuyera a contemplar los objetos que contuviese esa habitación, una habitación en la que con toda probabilidad no habría vuelto a entrar desde aquel lamentable suceso, el cual había liberado a su sufriente esposa y a él lo había dejado a merced de sus remordimientos de conciencia. En cuanto tuvo oportunidad de quedarse a solas con Elinor, se atrevió a comentarle lo mucho que le gustaría ver esa estancia, así como todas las demás de esa parte de la casa, y ella le prometió que la llevaría allí en cuanto se les presentara el momento oportuno. Catherine entendió lo que quería decir. Había que esperar a que el general se ausentara de casa para que pudiesen entrar en la habitación. «Supongo que todo seguirá como estaba antes», dijo en tono muy sentido. «Sí, exactamente igual». «¿Y cuánto hace que falleció su madre?» 9 años. Y Catherine sabía que 9 años no eran nada de tiempo en comparación con todo el que normalmente tenía que transcurrir tras la muerte de una esposa agraviada antes de que uno pudiese entrar en su habitación y no sentir la fuerza de su presencia. «Me imagino que estaría usted con ella hasta el final». «No», contestó la señorita Tilney con un suspiro. «Lamentablemente me encontraba lejos de casa. Su enfermedad fue repentina y muy rápida, y antes de que yo llegase ya había terminado todo». A Catherine se le heló la sangre por todos los horrores que era natural que le sugiriesen esas palabras. ¿Podría ser posible que... ¿Podría el padre de Henry... Eran tantos los ejemplos que justificarían hasta las más siniestras sospechas, y cuando vio al general esa noche, mientras ella hacía labor con su amiga, caminando lentamente arriba y abajo de la sala durante 1 hora entera en actitud silenciosa y pensativa, con la mirada fija en el suelo y el ceño fruncido, estuvo segura de que no había nada infundado en que albergara los peores recelos contra él. Tenía el aire y el porte de un Montoni. Nada podía mostrar con mayor claridad los sombríos pensamientos de alguien de quien aún no había desaparecido todo vestigio de humanidad, mientras rememoraba dolorosas escenas del pasado que lo hacían sentirse muy culpable. Pobre hombre. La intriga que sentía Catherine le hacía dirigir la mirada hacia él con tanta frecuencia que la señorita Tilney terminó por darse cuenta. «Mi padre camina a menudo por la habitación de ese modo», le susurró. «Es muy normal en él». Peor aún, pensó Catherine, pues ese ejercicio tan a deshoras estaba en total consonancia con sus extraños paseos matutinos y no parecía presagiar nada bueno. La velada fue tan monótona y se le hizo tan larga que Catherine constató lo importante que era que Henry estuviese con ellos y se alegró sobremanera cuando llegó el momento de retirarse por esa noche. Fue una mirada que el general dirigió a su hija, creyendo que Catherine no lo veía, lo que hizo que aquella llamase a la campana. Sin embargo, cuando el mayordomo se disponía a encender la candela de su señor, él se lo impidió, alegando que aún no se iba a acostar. «Tengo muchos panfletos que terminar», explicó a Catherine, «antes de irme a descansar, y quizá pase muchas horas enfrescado en los asuntos de la nación después de que usted ya esté durmiendo. ¿Podría haber una ocupación más apropiada para cualquiera de nosotros? Mis ojos estarán cegando por el bien de los demás y los suyos estarán preparándose gracias al reposo para hacer nuevas conquistas». Pero ni esa supuesta ocupación suya, ni tan magnífico cumplido evitaron que Catherine pensase que debía ser algo muy distinto lo que provocaba que el general retrasase tanto la hora de irse a dormir. No parecía muy probable que fuera a pasarse levantado muchas horas mientras toda la familia ya estaba en la cama, por culpa de unos estúpidos panfletos. Tenía que haber una razón más importante, algo que solo pudiera hacer cuando todos durmiesen, y la conclusión que necesariamente siguió esa reflexión fue que lo más probable era que la señora Tilney aún siguiera con vida, pero se hallara encerrada por algún motivo desconocido y cada noche recibiese de las inmisericordias manos de su marido algunas sobras de comida con las que subsistir. Pese a tratarse de una idea espantosa, al menos era mejor que la de una injusta muerte prematura, ya que si todo seguía su curso normal, no pasaría mucho tiempo antes de que la pobre mujer fuese liberada. Lo repentino de su presunta enfermedad, así como la ausencia de su hija en tales momentos y probablemente la de los 2 varones también, favorecían esa suposición de que se encontrase prisionera. Las causas, tal vez celos o sencilla crueldad atroz,
quedaban aún por desentrañar. Mientras meditaba sobre esas cuestiones, según se desvestía, Catherine cayó de pronto en la cuenta de que cabía la posibilidad de que esa mañana hubiese pasado muy cerca del lugar de confinamiento de la desdichada mujer, y tal vez hubiese estado a tan solo unos pasos de la celda en que languidecía. Pues, ¿qué parte de la abadía podía ser más apropiada para tales propósitos que aquella que aún conservaba rastros de su uso monástico original? Recordaba muy bien que en esa galería empedrada de altos arcos, por la que ya de por sí había caminado sintiendo un sobrecogimiento muy peculiar, había una serie de puertas sobre las que el general no le había dado ninguna explicación. ¿A dónde no podrían conducir esas puertas? Y para reforzar lo plausible de su conjetura, de pronto se le ocurrió que la galería prohibida en la que se encontraban las habitaciones de la desdichada señora Tilney tenía que estar, si no le fallaba la memoria, justo encima de esa sospechosa hilera de celdas, y que esa escalera de caracol que apenas había conseguido atisbar junto a las habitaciones la comunicaría de algún modo secreto con aquellas, lo cual habría facilitado el bárbaro proceder de su marido. Tal vez la habría bajado por esa escalera tras dejarla inconsciente. En ocasiones Catherine se asombraba de la osadía de sus suposiciones, y en otras lo mismo esperaba, que se temía haber ido demasiado lejos. Aún así, las apariencias parecían corroborarlas, hasta el punto que le era imposible desestimarlas por completo. Como tenía la impresión de que el lado del patio interior en que estaba desarrollándose tan criminal escena era el que estaba justo enfrente del suyo, tuvo de pronto el pálpito de que si lo vigilaba detenidamente, tal vez podría ver el destello de la lámpara del general al pasar por delante de las ventanas del piso inferior en dirección a la prisión de su esposa, y de ahí que 2 veces antes de meterse en la cama saliera a hurtadillas de su habitación para mirar por la correspondiente ventana de la galería y comprobar si aparecía tal resplandor. Sin embargo, enfrente estaba todo a oscuras, lo cual atribuyó a que debía de ser demasiado temprano. Los sonidos que escuchó procedentes de abajo le convencieron de que los sirvientes aún tenían que estar levantados. Supuso que hasta que no fuese medianoche no valdría la pena llevar a cabo tal vigilancia, pero en cuanto el reloj diese las 12 y todo estuviese tranquilo, volvería a salir, siempre que no la asustase la oscuridad en demasía, y miraría de nuevo. Y llegado el momento, el reloj dio las 12, pero para entonces Catherine ya se había quedado dormida. Capítulo 24. Al día siguiente no se le presentó ninguna oportunidad de realizar la investigación de esas misteriosas estancias que se había propuesto. Era domingo y todo el tiempo entre el servicio religioso de la mañana y el de la tarde tuvo que dedicarlo al general, tanto haciendo ejercicio en el exterior como tomando fiambres en casa, y por muy grande que era la curiosidad de la joven, no se sentía con valor suficiente para explorarlas después de la cena, ya fuera a la luz crepuscular de entre las 6 y las 7, aprovechando la iluminación más limitada, aunque también más intensa, de una lámpara que podía resultar traicionera. Así pues, el día transcurrió sin que sucediese nada que interesara mucho a Catherine, a excepción de que en la iglesia vio un elegante monumento fúnebre en memoria de la señora Tin, el cual estaba justo enfrente del banco que pertenecía a la familia. Al instante se percató de él y lo observó detenidamente durante largo tiempo, al efecto de que la repetida lectura de su ampuloso epitafio, en el que se atribuían a la difunta todas las virtudes posibles por parte del desconsolado esposo, el mismo que de un modo u otro tenía que haber sido el responsable de su muerte, conmovió tanto a Catherine que incluso llegó a derramar unas lágrimas. El que el general, al ser quien había erigido dicho monumento, fuese capaz de mirarlo, tal vez no resultara muy extraño, pero el que pudiese permanecer sentado con tanta serenidad ante él, mantener un aire tan altivo, mirar sin miedo a su alrededor, o incluso se atreviese a entrar en la iglesia, era algo que dejó atónita a Catherine. No obstante, conocía muchos ejemplos de seres similares a los que la culpabilidad había vuelto insensibles. Sí, recordaba a docenas de ellos, que se habían entregado a todos los vicios posibles, yendo de crimen en crimen y asesinando a quien se les antojaba, sin sentir la menor compasión o remordimiento, hasta que una muerte violenta o un retiro religioso ponía punto final a su siniestra carrera criminal. El que se hubiese erigido el monumento no influyó en lo más mínimo en sus dudas sobre que la señora Tilney hubiese verdaderamente muerto. Ni siquiera serviría de mucho que bajara a la cripta familiar en la que se suponía que descansaban sus restos y contemplase el ataúd que le dijesen que los contenía. Catherine había leído tanto que era
perfectamente consciente de lo fácil que habría sido meter una figura de cera en un féretro y llevar a cabo un supuesto funeral. La mañana siguiente pareció ser más prometedora. El temprano paseo del general, tan intempestivo desde cualquier otro punto de vista, le venía muy bien a Catherine para sus propósitos, de manera que, en cuanto supo que aquel ya había salido de la casa, propuso a la señorita Tinney que realizasen la visita que tenían pendiente. Elinor se mostró encantada de complacerla y mientras se dirigía hacia allá, Catherine aprovechó para recordarle la otra propuesta que le habían hecho, por lo que su primera parada fue en el dormitorio de su amiga para contemplar el retrato de su madre. El cuadro representaba a una mujer encantadora con un semblante agradable y pensativo que hasta ahí justificaba las expectativas de Catherine. Sin embargo, tampoco lo hizo en todos los sentidos, pues había esperado encontrarse con unos rasgos, aire y tez que fuesen el mismísimo equivalente, la viva imagen, si no ya de Henry, al menos sí de Elinor, ya que todos los retratos sobre los que leía simplemente mostraban un parecido exacto entre madre e hija. El rostro de una familia, una vez adquirido, se transmitía durante generaciones. En cambio, en ese caso se vio obligada a observarlo, considerarlo y estudiarlo en busca de alguna semejanza. De todos modos, y a pesar de ese inconveniente, lo contempló con gran emoción y, de no ser porque tenía otro interés aún mayor, de mala gana se había apartado del cuadro. Estaba tan nerviosa cuando entraron en la gran galería que ni siquiera podía intentar mantener conversación alguna, así que se limitó a mirar a su acompañante. Aunque Elinor tenía expresión abatida, también se mostraba serena y esa compostura indicaba que ya estaba habituada al triste escenario hacia el que se dirigían. De nuevo atravesó las puertas y de nuevo puso la mano sobre aquella imponente cerradura, mientras Catherine, que casi no podía ni respirar, ya estaba volviéndose para cerrar las primeras con sumo y temeroso cuidado cuando de pronto vio ante ella la aterradora figura del general al final de la galería. Al mismo tiempo resonó por todo el edificio su voz gritando «¡Elinor!», que dio a su hija la primera señal de su presencia y a Catherine aún más pavor que añadir al que ya sentía. Su primera reacción instintiva al verlo fue la de intentar esconderse, pero era consciente de que habría sido muy difícil pasar inadvertida, y cuando su amiga, que tras dirigirle una mirada de disculpa, fue a toda prisa a reunirse con su padre, hubo desaparecido con éste, Catherine corrió a ponerse a salvo en su habitación y después de encerrarse en ella pensó que nunca tendría el suficiente valor para volver a bajar. Permaneció allí muy agitada durante al menos una hora, mientras lamentaba profundamente la situación de su pobre amiga y aguardaba a que en cualquier momento el enojado general la llamase para que se presentara ante él en sus habitaciones privadas. Sin embargo, no ocurrió nada de eso y finalmente, al ver que se acercaba un carruaje a la abadía, se atrevió a bajar y estar en la misma estancia que el general, al amparo de quienes hubiesen llegado. Reinaba gran animación en la sala del desayuno por la aparición de los visitantes, a quienes el general presentó a Catherine como una amiga de su hija de un modo tan elogioso, ocultando a la perfección toda la ira y el resentimiento que sin duda debía de embargarle, y que la joven se sintió segura de que su vida no corría peligro, al menos de momento. Y como Elinor, con un dominio de la expresión de su semblante que hacía honor a la preocupación que tenía que sentir por el buen hombre de su padre, aprovechó la primera oportunidad que tuvo para comentarle que aquel solo la había llamado para que escribiese una respuesta a una nota. Catherine, hasta que comenzó a suponer que o bien el general no la había visto o éste había considerado que sería más conveniente que ella sí lo creyera. Esa confianza le permitió seguir en su presencia incluso después de que se fuesen las visitas, sin que ocurriese nada que contradijera tal convicción. En el transcurso de sus reflexiones de esa mañana tomó la decisión de que haría sola el siguiente intento de penetrar en la estancia prohibida. Sería mucho mejor a todos los respectos que Elinor no supiese nada del asunto. Como amiga de ella que era, no podía implicarla en semejante aventura y que corriese el peligro de ser descubierta por segunda vez, ni obligarla a que la llevara a una estancia cuya contemplación sin duda le rompería el corazón. La furia más implacable del general nunca podría ser tan fuerte contra ella como lo podría ser contra su hija, y además consideró que la investigación en sí misma sería más satisfactoria si la realizaba a solas. Era imposible que explicase a Elinor sus sospechas, a las cuales, con toda probabilidad, ésta sería felizmente ajena, y por tanto tampoco podía ponerse en su presencia a buscar esas pruebas de la crueldad del general que
por mucho que hasta ese momento no hubiesen sido descubiertas, estaba segura de que ella iba a sacar a la luz de algún modo, tal vez en forma de un fragmento de diario que la víctima hubiese continuado escribiendo hasta su último jadeo. Ahora ya conocía perfectamente el camino a esa habitación y como quería llevar a cabo la inspección antes de que volviese Henry, al cual esperaban a la mañana siguiente, no había tenido tiempo que perder. El sol brillaba y ella se sentía llena de valor. A las 4 aún quedarían 2 horas de luz, y no parecía extraño que se retirase a vestirse para la cena media hora más temprano de lo habitual. Y lo hizo, de manera que Catherine se halló a solas en la galería antes de que los relojes hubieran dejado de sonar. No era momento de ponerse a pensar, así que fue lo más deprisa que pudo. Se deslizó entre las puertas intentando hacer el menor ruido posible y, sin detenerse a mirar a tomar aliento, se dirigió corriendo a la puerta en cuestión. La cerradura cedió bajo su mano y, afortunadamente, sin que hiciera ningún ruido tétrico que pudiese alterar a alguien, entró de puntillas y tuvo toda la habitación ante ella. Pero pasaron unos minutos antes de que pudiese dar otro paso, pues al instante contempló lo que la dejó clavada en el sitio y alteró hasta el último rasgo de su expresión. Lo que vio fue una estancia grande y bien proporcionada, una magnífica cama con ropajes de cotonía, arreglada con todo el esmero que podría una criada, aunque no se utilizara, un reluciente calentador de agua, armarios de caoba y unas sillas pintadas con mucha pulcritud, sobre las que incidían los cálidos rayos del sol de poniente que entraban alegremente a través de 2 ventanas de guillotina. Catherine había esperado llevarse una fuerte conmoción, y una fuerte conmoción se llevó. Primero la asaltaron la sorpresa y la duda, a la que al poco siguió una punzada de sentido común que añadió una amarga sensación de vergüenza en sus emociones. No se había equivocado de habitación más cuanto se había equivocado en todo lo demás, tanto en lo que se refería a las palabras de la señora Tilney como a sus propias conjeturas. Esa habitación, a la que había atribuido una antigüedad tan remota y unos sucesos tan espantosos, se hallaba en el ala nueva que había construido el padre del general. Había otras 2 puertas en la estancia que probablemente conducirían a vestidores, pero no sentía la menor inclinación a abrir ninguna. ¿Seguiría allí el velo que había llevado puesto la señora Tilney la última vez que había caminado, o el último volumen que hubiese leído para contar lo que nada más podía revelar? No, cualesquiera que hubieran sido los crímenes del general, este era demasiado astuto para dejar ningún rastro de ellos. Catherine estaba harta de aquella investigación y tan solo quería volver sana y salva a su habitación, en la que solo su corazón estaría a salvo de su estupidez. En consecuencia, ya se encontraba a punto de retirarse con tanto sigilo como había entrado, cuando un sonido de pasos, que apenas pudo discernir de dónde procedían, hizo que se detuviese temblando. Que la encontrasen allí, aunque solo se tratara de un sirviente, sería muy desagradable, pero si fuera el general, el cual siempre parecía aparecer en los momentos más inoportunos, sería aún peor. Prestó atención y ya no oyó más pasos, por lo que, decidida a no perder ni un segundo más, salió de la habitación y cerró la puerta. En ese instante, una de abajo se abrió rápidamente y alguien comenzó a subir con gran presteza por las escaleras por las cuales ella aún tenía que pasar antes de acceder a la galería. Sintió que era incapaz de moverse. Con una sensación de terror difícil de precisar, permaneció quieta con la mirada fija en la escalera y, al momento, Henry apareció por ella. «Señor Tilney», exclamó en un tono de voz que denotaba mayor sorpresa de la que cabría esperar. Él también pareció muy sorprendido. «¡Santo cielo!», prosiguió Catherine, sin hacer caso a lo que el otro empezó a decirle. «¿Cómo es que está aquí? ¿Por qué ha subido por estas escaleras?» «¿Que por qué he subido por estas escaleras?», repitió él muy perplejo. «Pues porque es el camino más corto desde los establos a mi habitación. Así que no veo por qué no habría de subirlas». Catherine recobró la compostura, se sonrojó intensamente y ya no pudo decir nada más. Mientras Henry parecía buscar en su rostro la explicación que sus labios no le ofrecían, al momento ella se dirigió hacia la galería. «¿Y no le podría preguntar yo también?», dijo él al tiempo que abría las puertas. «¿Cómo es que está usted aquí? Este corredor es cuando menos un camino tan insólito de la sala del desayuno a su habitación como lo es esta escalera de los establos a la mía». «He ido a ver la habitación de su madre», contestó Catherine bajando la mirada. «¿La habitación de mi madre? ¿Y hay algo interesante que ver allí?» «No, nada en absoluto. Creía que no regresaba usted hasta mañana». «Y cuando me marché no esperaba que pudiera volver antes, pero hace 3 horas me llevé la alegría de comprobar que ya no había nada que me retuviera allí. ¿Está usted pálida?» «Temo que la haya asustado al subir corriendo tan deprisa por las escaleras». «Supongo que usted no sabía que por ella se sube de las dependencias de servicio». «No, no lo sabía. Le ha hecho muy buen día para venir cabalgando». «Oh, sí, ya lo creo. ¿Y Elinor la deja sola para que tenga que encontrar todas las habitaciones de la casa por su cuenta?»
Oh, no, 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 no. Me enseñó la mayoría del sábado y también íbamos a venir a estas aquí, pero es que... añadió bajando la voz. Su padre estaba con nosotras. Ah, y eso se lo impidió, concluyó Henry mientras la observaba detenidamente. ¿Ha mirado en todas las habitaciones de este corredor? Solo quería ver, pero... ¿No es ya muy tarde? Tengo que ir a cambiarme. Son solo las 4:15, dijo él sacando el reloj. Y ahora no está usted en Bath, así que no tiene que arreglarse para ir al teatro ni a los salones en Northanger. Con media hora le sobra. No había forma de contradecir ese razonamiento, así que Catherine tuvo que quedarse con él por más que el miedo a que la interrogase más hacía que por primera vez desde que se conocían estuviese deseando separarse de su lado. Regresaron lentamente a la galería. ¿Ha recibido alguna carta de Bath desde la última vez que la vi? No, la verdad es que me sorprende mucho. Isabela me prometió fielmente que me escribiría enseguida. Le prometió fielmente, ¿eh? Una promesa fiel. Eso me intriga. He oído hablar de una interpretación fiel, pero una promesa. La fidelidad de prometer algo. De todos modos, tampoco creo que sea algo que valga la pena conocer, ya que uno puede terminar por sentirse engañado y decepcionado. La habitación de mi madre es muy espaciosa, ¿verdad? Tan grande y alegre, y con los armarios tan bien distribuidos. Siempre me ha parecido la estancia más cómoda de toda la casa, y por eso me sorprende que Elinor no se la haya quedado para ella. Supongo que mi hermana no diría que fuese a verla, ¿no? No. Ah, entonces ha ido por su cuenta. Catherine no contestó, y tras un breve silencio durante el que él la observó detenidamente, Henry añadió: Como no hay nada en la habitación en sí que tenga mucho interés, me figuro que lo habrá hecho como muestra de respeto hacia mi madre, después de la descripción que le haya hecho Elinor de ella, la cual sin duda haría honor a su memoria. Creo que nunca ha habido mejor mujer en el mundo. De todos modos, tampoco ocurre muy a menudo que las virtudes de alguien susciten tanto interés. Los méritos caseros y los sencillos de una persona a la que no se llegó a conocer no acostumbran a crear esta especie de sentimiento de fervor y veneración que daría lugar a una visita como la que ha hecho usted. ¿Le ha hablado Elinor mucho de ella? Sí, mucho. Bueno, no, tampoco mucho, pero lo que me contó me pareció muy interesante. El que falleciese tan de repente, añadió lenta y dubitativamente. Y el que ninguno de ustedes se encontrase en la casa entonces. Y quién sabe, se me ocurrió que tal vez su padre no le tuviese mucho cariño. Y de esas circunstancias, replicó él con una viva mirada fija en ella, dedujo usted que existía la probabilidad de que hubiese habido algún tipo de negligencia, algún tipo de... De forma involuntaria, Catherine negó con la cabeza. ¿O incluso algo aún más imperdonable? Ella levantó la cabeza y miró a Henry de forma más directa a como lo había hecho hasta ese momento. El ataque que acabó con la vida de mi madre fue repentino, continuó él. La enfermedad en sí era un cólico bilioso que parecía con frecuencia y que ya era crónico. Al tercer día, en cuanto hubo forma de convencerla de que accediese, la vio un médico, un hombre muy respetable en el que ella siempre había tenido mucha confianza. Al ser el galeno de la opinión de que corría gran peligro, se llamó a otros 2 al día siguiente, los cuales estuvieron atendiéndola casi ininterrumpidamente durante 24 horas, pero aún así murió al 5.º día. Durante el desarrollo de la enfermedad, Frederick y yo, pues los dos estábamos en la casa, la vimos repetidas veces, de manera que fuimos testigos de que recibió todos los cuidados posibles, tanto por parte de quienes la queríamos como por la de los médicos que, gracias a la posición social y posibilidades de nuestra familia, habían podido venir a atenderla. La pobre Elinor se hallaba ausente, a tal distancia que cuando llegó ya solo podía ver nuestra madre en el ataúd. ¿Pero quedó muy afligido su padre?, preguntó Catherine. Sí, lo estuvo muchísimo durante algún tiempo. Se equivoca usted al pensar que no le tenía mucho cariño. Estoy convencido de que la amaba todo lo que le permitía su forma de ser. Ya sabe usted que no todos tenemos la misma disposición afable, ni tampoco voy a negar que puede que mi madre tuviese que soportar muchas cosas en la vida, pero aunque el temperamento de mi padre la hiciese sufrir mucho en ocasiones, nunca fue algo que él pretendiese de forma deliberada. La madre le tenía un afecto sincero y quedó muy afligido cuando ella falleció, si bien tampoco de forma permanente. Me alegro mucho, dijo Catherine, porque habría sido horrible que... Si alcanzo a entenderla bien, parece que se había supuesto usted algo tan espantoso que casi no puedo ni expresarlo con palabras. Mi querida señorita Morland, dése cuenta de lo terribles que son esas sospechas suyas. ¿En qué se ha basado para albergarlas?
Recuerde el país y la era en que vivimos. Recuerde que somos ingleses y cristianos. Piense en su propio raciocinio, en su sentido de lo probable y en lo que observa que ocurre a su alrededor. ¿Acaso nos prepara nuestra educación para cometer tales atrocidades? ¿Acaso es algo que permitan nuestras leyes? ¿Acaso podría perpetrarse sin que llegara a saberse en un país como el nuestro, en el que es tan frecuente el contacto social y epistolar entre las personas, en el que cada uno estamos rodeados de un vecindario entero de espías voluntarios y en el que los caminos y los periódicos hacen que todo esté a nuestro alcance? Mi periódico, mi querida señorita Morland, ¿a qué clase de ideas ha estado dándole usted pábulo? Había llegado el final de la galería y con las lágrimas de vergüenza en los ojos, Catherine se fue corriendo a su habitación. Capítulo 25. Las fantasías románticas habían terminado y Catherine había despertado por completo. Las palabras de Henry, pese a su brevedad, le habían abierto más los ojos sobre lo descabellado de sus recientes imaginaciones que todas las diversas decepciones que se había ido llevando como resultado de ellas. Se sentía profundamente humillada y lloró con amargura. No solo se había puesto en ridículo ante sí misma, sino también ante Henry. Sus locuras, que ahora hasta le parecían criminales, habían quedado expuestas ante él, por lo que la despreciaría para siempre. ¿Cómo podría perdonarle jamás que si hubiera tomado esas libertades con respecto al carácter de su padre? ¿Cómo podría olvidar alguna vez lo absurdo de su curiosidad y de sus temores? Se odiaba a sí misma más de lo que podía expresar. Él había demostrado, o al menos le parecía que él había demostrado, en una o dos ocasiones antes de ese fatídico día, que sentía cierto afecto por ella. Pero ahora, en definitiva, que Catherine sufrió todo lo que pudo durante media hora, bajó muy abatida cuando el reloj dio las 5 y apenas pudo responder de forma ininteligible a Elinor. Cuando ésta le preguntó si se encontraba bien, el imponente Henry entró en la habitación al poco, y la única diferencia en su forma de comportarse con ella fue que estuvo aún más solícito de lo habitual. Catherine nunca había necesitado recibir tanto consuelo como entonces y parecía como si él fuese consciente de ello. La velada transcurrió sin que esa reconfortante amabilidad de Henry disminuyera en ningún instante, por lo que la joven se fue animando poco a poco hasta alcanzar un estado de discreta tranquilidad. No aprendió ni a olvidar ni a defender sus actos, pero sí a esperar que todo hubiese quedado ahí y que no le supusiese perder por completo la estima de Henry. Como no dejaba de darle vueltas a lo que había pensado y hecho llevada por sus infundados terrores, veía con absoluta claridad que todo había sido una mera fantasía suya que había estado dispuesta a crear, en la que cualquier detalle insignificante había recibido una importancia que no tenía por parte de su imaginación, decidida a asustarse por cualquier cosa y en la que había obligado a que todo se amoldase a los propósitos de una mente que había acudido a la abadía con ganas de aterrorizarse. Recordó todo lo que había pensado como preparación a su llegada a Northanger y se dio cuenta de que había inventado esos delirios y que había hecho el daño mucho antes de salir de Bath, por lo que concluyó que todo se podía remontar a la influencia de esa clase de libros a cuya lectura se había entregado con avidez mientras se encontraba allí. Pese a los agradables que eran todas las obras de la señorita Radcliffe e incluso las de todos sus imitadores, tal vez no fuera a ellas a donde había que acudir en busca de verdaderos ejemplos de naturaleza humana, por lo menos por lo que respectaba a la de los condados del centro de Inglaterra. Puede que ofreciesen una descripción fidedigna de lo que pasaba en los Alpes y en los Pirineos con todos estos bosques de pinos y tantos vicios, y puede que Italia y Suiza y el sur de Francia fuesen tan ricas en horrores como los que en los libros se representaban. Catherine no se atrevía a dudar más de los límites de su propio país e incluso de éste. Si la apuraban mucho, habría podido ceder en lo que se refería a los extremos norte y oeste. Pero en la parte central de Inglaterra estaba sin duda garantizada la seguridad de las personas, incluida la de una esposa que no fuera amada gracias a las leyes del Estado y a las costumbres de la época. No se toleraba el asesinato, los sirvientes no eran esclavos y ni los venenos ni las pociones somníferas se podían conseguir en cualquier botica como si fuera ruibarbo. Quizá no se pudiese considerar a los habitantes de los Alpes y los Pirineos personajes entremezclados. Tal vez allí quien no fuese tan inmaculado como un ángel tuviese el modo de ser de un demonio. Sin embargo, en Inglaterra no era así. Estaba convencida de que en los ingleses, tanto en sus corazones como en sus hábitos, se daba en general una mezcla, aunque desigual, de lo bueno y lo malo. De acuerdo con esa convicción, no se sorprendería ni si de ahí
en adelante percibiese alguna ligera imperfección incluso en Henry o en Elinor Tinley, y también de acuerdo con esa convicción no tenía por qué tener miedo a reconocer que de verdad había algunas manchas en la personalidad del padre de aquellos, el cual, pese a que ya había quedado absuelto de esas sospechas tan injuriosas de las que ella siempre se avergonzaría por haber albergado, no por eso dejaba de ser un hombre que no le resultaba del todo agradable, como concluyó Catherine tras una seria deliberación. Una vez se decidió sobre esas cuestiones y hubo tomado la determinación de juzgar y actuar en futuro, valiéndose siempre del sentido común, ya no le quedaba nada más que hacer salvo perdonarse y ser más feliz que nunca, a lo cual contribuyó en gran medida el benévolo paso del tiempo que permitió que fuese recuperando el ánimo de manera imperceptible durante el transcurso del día siguiente. La asombrosa generosidad y nobleza de conducta de Henry, al no hacer nunca la menor alusión a lo que había sucedido, le fue de grandísima ayuda, y así, mucho antes de lo que lo habría creído posible en los inicios de su aflicción, recuperó el sosiego por completo y fue capaz de seguir aprendiendo y mejorando como persona gracias a las conversaciones que mantenía con él, tal y como siempre había hecho hasta entonces. Aún quedaban, por supuesto, algunos temas que Catherine supuso que siempre les producirían algún estremecimiento, como por ejemplo la mención a algún arcón o armario, y a ella misma no le agradaba nada la mera visión del Uzumaki de Japón en cualquiera de sus manifestaciones, pero tuvo que admitir que el recuerdo ocasional de sus locuras del pasado podría serle de utilidad de ahí en adelante, por muy doloroso que le resultase. Las preocupaciones de la vida corriente pronto comenzaron a sustituir a los sobresaltos de los romances. A cada día que pasaba, sus deseos de tener noticias de Isabela se hacían mayores. Tenía muchas ganas de saber cómo seguían las cosas por Bath, así como lo que ocurría en los salones, y sobre todo quería asegurarse de que Isabela hubiese conseguido combinar una bonita tela de algodón, tarea en la que había dejado muy interesada, y de que todo continuara a las mil maravillas con James. Dependía por completo de Isabela para recibir información de cualquier tipo. James se había negado a escribirle hasta que no estuviese de vuelta en Oxford, y la señora Allen no le había dado esperanzas de que fuese a recibir ninguna carta suya hasta que hubiese regresado a Fullerton. Por el contrario, Isabela se lo había prometido una y otra vez, y cuando ésta prometía algo siempre era muy escrupulosa a la hora de cumplirlo, lo cual era la razón principal de que esta situación resultase a Catherine tan extraña. Durante 9 mañanas consecutivas se sorprendió de que se repitiese la misma decepción, que a cada día que pasaba se volvía más intensa. Pero a la 10ª, cuando entró en la sala del desayuno, lo primero que vio fue una carta que Henry se apresuró a entregarle encantado, dándole a Catherine las gracias con tanto entusiasmo como si la hubiese escrito él mismo. «Aunque es de James», comentó al mirar el remitente. La abrió, se la mandaba desde Oxford y su contenido era el siguiente. Querida Catherine, aunque bien sabe Dios las pocas ganas que tengo de escribir en estos momentos, considero que tengo la obligación de comunicarte que todo ha terminado entre la señorita Thorpe y yo. Ayer la dejé a ella y me marché de Bath con la intención de no volver a ver a ninguno de los dos nunca. No voy a entrar en detalles que solo servirían para hacerte sufrir más. Supongo que pronto recibirás noticias por otro lado que te permitirán saber de quién es la culpa, y espero que absuelvas a tu hermano de cualquier responsabilidad, salvo la de la locura de creerse con demasiada facilidad que su afecto era correspondido. Gracias a Dios que he salido de mi engaño a tiempo. Aún así, es un golpe muy duro. Después de que nuestro padre hubiese tenido la bondad de dar su consentimiento... pero dejémoslo, esa mujer me ha destrozado para siempre. Espero saber pronto de ti, mi querida Catherine, pues eres mi única amiga y tu cariño es muy importante para mí. Confío en que tu visita a Northanger termine antes de que el capitán Tilney haga público su compromiso, o de lo contrario te hallarás en una situación muy comprometida. El pobre Thorpe está en Londres en estos momentos. Me espanta la idea de verlo, ya que solo serviría para que sufriese mucho con lo bueno y honrado que es. De todas formas, le he escrito así como a nuestro padre. Lo que más me duele es la falsedad de ella, pues hasta el último momento, cuando yo intentaba que hablásemos del tema, siempre afirmaba que seguía tan unida a mí como siempre y se reía de mis temores. Me avergüenza pensar en el mucho tiempo que he soportado esta situación, pero si alguna vez ha habido un hombre que tuviera razones para creerse amado, ese era yo. Ni siquiera ahora puedo entender qué tramaba ella, pues no había necesidad de que jugara conmigo para asegurarse de que atrapara a Tilney. Al final nos separamos de mutuo acuerdo, pero de todas formas desearía no haberla visto nunca. Espero no volver a conocer jamás a una mujer como ella. Mi queridísima Catherine, ten mucho cuidado con quién entregas tu corazón.
Mucho tuyo, afectísimo James. Catherine aún iba por la tercera línea cuando su repentino cambio de expresión y sus breves exclamaciones de estupor y pena hicieron evidente que estaba recibiendo malas noticias, y Henry, observándola mientras leía toda la carta, vio con claridad que la misiva no terminaba mejor que empezaba. No obstante, la entrada de su padre en esos momentos impidió que pudiese demostrarle su preocupación. Comenzaron a desayunar de inmediato, pero Catherine apenas podía comer nada. Tenía los ojos llenos de lágrimas, algunas de las cuales incluso le caían por las mejillas. Primero sostuvo la carta en la mano, luego se la puso en el regazo y finalmente se la metió en el bolsillo, dando muestras de que no parecía saber muy bien lo que se hacía. Afortunadamente, el general estaba muy ocupado con su cacao y su periódico y no se fijó en ella. Sin embargo, los otros dos eran muy conscientes de la aflicción que la embargaba. En cuanto se atrevió a levantarse de la mesa, Catherine se fue corriendo a su habitación, pero las dos de ellas estaban arreglándola y se vio obligada a bajar de nuevo. Sin embargo, en lugar de volver a la sala del desayuno, entró en el salón en busca de intimidad, pero Henry y Elinor también se habían recogido allí y estaban en esos momentos hablando de ella. Al verlos, Catherine hizo ademán de ir a marcharse, mientras intentaba pedirles disculpas, mientras los hermanos insistieron con tanta amabilidad como vehemencia en que se quedara, y fueron ellos los que se retiraron después de que Elinor se hubiese expresado con mucho afecto su deseo de poder serle de utilidad o consuelo. Tras media hora en la que dio rienda suelta a toda su pena y sus reflexiones, Catherine ya se sintió capaz de ver a sus amigos, por más que aún no hubiese decidido si debería comunicarles la causa de su aflicción. Tal vez, si se lo preguntaban, podría darles alguna vaga idea, hacerles alguna insinuación, pero nada más. No le gustaba la perspectiva de dejar en evidencia a quien había sido tan buena amiga como Isabela, y menos aún cuando el hermano de los Tilney estaba directamente tan implicado en el asunto. Así pues, finalmente llegó a la conclusión de que debía dejarlo estar por completo. Henry y Elinor se encontraban a solas en la sala del desayuno, y cuando ella entró, la miraron preocupados. Catherine ocupó su lugar en la mesa y tras un breve silencio, Elinor preguntó: «Espero que no haya recibido malas noticias de Fullerton. ¿Están bien los señores Morland y todos sus hermanos?» «Sí, gracias», contestó con un suspiro. «Están todos muy bien. La carta me la ha enviado mi hermano James desde Oxford». No dijeron nada más durante unos pocos minutos hasta que Catherine, mientras derramaba abundantes lágrimas, añadió: «No creo que vuelva a desear nunca en la vida recibir otra carta». «Cuánto lo siento», dijo Henry al tiempo que cerraba el libro que acababa de abrir. De haber sospechado que la carta contenía algo desagradable, se la habría entregado con otra actitud bien distinta. «Contenía algo peor de lo que nadie se pueda imaginar. El pobre James está tan triste. Ustedes pronto sabrán por qué». «El tener una hermana tan bondadosa y cariñosa debe de ser para él un gran consuelo en estos momentos de aflicción», comentó Henry en un tono afectuoso. «Solo les ruego una cosa», dijo Catherine, al poco y muy alterada: «que en el caso de que su hermano vaya a venir, me lo comuniquen con tiempo para que me pueda ir antes de que llegue». «¿Nuestro hermano? ¿Frederick?» «Sí, me daría mucha pena tener que dejarles tan pronto, pero ha pasado algo que haría que me resultase espantoso estar bajo el mismo techo que el capitán Tilney». Elinor dejó su labor mientras la miraba cada vez más atónita, pero Henry comenzó a sospechar de qué se trataba e hizo un comentario en el que también incluyó la señorita Thorpe. «Vaya, qué agudo es usted», exclamó Catherine. «Qué pronto lo ha adivinado, y sin embargo, cuando en Bath hablamos de eso, poco pensaba usted que la cosa fuese a terminar así. Isabela, con razón no recibía yo noticias suyas. Isabela ha dejado a mi hermano y se va a casar con el suyo. ¿Quién había dicho que pudiese haber tanta inconstancia, vanidad y maldad en el mundo?» «Espero, por lo que respecta a mi hermano, que se equivoque usted, como también espero que él no haya tenido nada que ver en esa gran desilusión que se ha llevado el señor Morland. No me parece muy probable que Frederick se case con la señorita Thorpe, así que creo que en esta cuestión se engaña usted. Lo lamento muchísimo por el señor Morland, como lamentaría que cualquiera a quien quisiera usted fuese desdichado, pero lo que más me sorprendía de toda esta historia sería que Frederick terminase casándose con ella». «Pues eso es lo que va a pasar. Lea usted mismo la carta de James». «No, espere, es que hay una parte», dijo mientras se sonrojaba al recordar la última línea de esa nota. «Si lo prefiere, léanos usted los pasajes que se refieren a mi hermano». No, léala usted», exclamó Catherine, ya firmemente decidida. «No sé en qué estaba pensando», añadió al tiempo que se volvía a sonrojar por haberse sonrojado con anterioridad. «James solo pretendía darme un buen consejo». Henry aceptó la carta encantado y tras leerla detenidamente se la devolvió diciendo: «Bueno, pues si eso es lo que va a pasar, lo único que puedo decir es que lo siento mucho. Frederick tampoco va a ser el primer hombre que elija una esposa con menos buen juicio del que querría su familia. No envidio su situación en absoluto, ni como enamorado ni como hijo». A instancias de Catherine, la señorita Tilney también leyó la carta y, después de manifestar a sí mismo su preocupación y sorpresa, pasó a interesarse por las relaciones y fortuna del señor Thorpe. «Su madre es muy buena mujer», fue lo único que contestó Catherine. «¿A qué se dedica su padre?» «Creo que era abogado. Viven en Putney». «¿Y es una familia adinerada?»
No, no mucho. No creo que Isabela disponga de ninguna fortuna en absoluto. Pero eso tampoco tiene mucha importancia tratándose de ustedes. Habida cuenta de lo generoso que es su padre. El otro día me dijo que solo le interesaba el dinero en la medida en que le podía permitir hacer felices a sus hijos. Los dos hermanos se miraron entre sí. Pero, dijo Elinor tras una breve pausa, ¿sería hacerlo feliz el permitir que se casara con una joven así? Ella tiene que tener muy pocos escrúpulos, o no habría tratado a mi hermano de ese modo, a su hermano de ese modo. Y qué raro que a Frederick le haya dado un encaprichamiento como ese, con una mujer que ante sus ojos quebranta un compromiso que ha contraído voluntariamente con otro hombre. ¿No te parece inconcebible, Henry? Y además, tratándose de Frederick, que siempre ha sido tan orgullosa para las cuestiones del corazón y que nunca ha encontrado a ninguna mujer que fuese lo bastante buena para que él la amara. Esa es precisamente la circunstancia menos prometedora y la presunción más fuerte de su contra. Cuando recuerdo todo lo que ha dicho Frederick en el pasado, lo doy por perdido. Además, tengo demasiada buena opinión de la prudencia de la señorita Thorpe como para suponer que pudiera dejar a un caballero antes de tener a otro bien enamorado. Si el fin era Frederick, sin duda, es hombre muerto, pues ha perdido todo el conocimiento. Vete preparando para tener una cuñada, Elinor, y además una que te va a encantar. ¡Ja! Abierta, sincera, ingenua, sin malicia, de afectos intensos y sencillos, sin pretensiones ni dobleces. Me encantaría de verdad tener una cuñada así, Henry, dijo Elinor con una sonrisa. Pero quizá, comentó Catherine, aunque se haya portado tan mal con nuestra familia, se porte mejor con la suya. Ahora que tiene de verdad al hombre que quiere, puede que sea más constante. Sí, mucho me temo que lo sea, replicó Henry. Mucho me temo que sea constante, a menos que se cruce algún baronete en su camino. Esa es la única oportunidad que le queda a Frederick. Voy a mirar en el periódico de Bath a ver quién ha llegado últimamente a la ciudad. ¿Entonces cree que lo hace todo por ambición? Sí, la verdad es que hay algunas cosas que así parecen indicarlo. No puedo olvidar que cuando se enteró de lo que a mi padre iba a hacer por ellos, quedó bastante decepcionada de que no fuera a ser más. En toda mi vida nunca me había engañado nadie tanto sobre su verdadera forma de ser. Entre la gran variedad de personas a las que ha conocido y estudiado usted, apostilló Henry. Yo me he llevado una decepción muy grande y he perdido a una amiga, pero no creo que el pobre James llegue jamás a recuperarse del todo. Sin duda su hermano se merece en estos momentos toda nuestra conmiseración, pero nuestra preocupación por su sufrimiento no debe hacer que minusvaloremos el de usted. Supongo que piensa que al perder a Isabela pierde a la mitad de sí misma y siente un vacío en su corazón que nadie podrá rellenar. En estos momentos le irrita pensar en la vida social y el mero recuerdo de los entretenimientos que tanto le gustaba compartir con ella en Bath le resulta detestable una vez que la ha perdido. Ahora, por ejemplo, usted no iría a un baile por nada del mundo. Piensa que ella no cuenta con ninguna amiga con la que pueda hablar sin reservas, de cuya estima pueda estar segura y en cuyo consejo pueda confiar en cualquier momento de dificultad. ¿Siente todo eso? No, contestó Catherine después de meditarlo durante un instante. Lo cierto es que no, debería hacerlo. A decir verdad, aunque me siento muy dolida y apenada porque ya no puedo seguir apreciándola, ni voy a saber de ella, y hasta es posible que no la vuelva a ver jamás. Tampoco estoy tan afligida como me habría esperado. En ese caso siente usted, como siempre hace, lo que dice más en favor de la naturaleza humana. Son unos sentimientos que habría que estimar detenidamente para que se conociesen mejor. De algún modo, Catherine se animó tanto gracias a esa conversación que no lamentó que Henry y Elinor la hubiesen llevado, aunque tampoco sabía cómo, a revelar el motivo de su aflicción. Fin del capítulo 25.